Ustedes tienen el boletín ahí, ¿cierto que sí? Entonces, a propósito, no sé si ustedes notaron el brinco, el cambio. A propósito, hice un ejercicio dentro del boletín, el que estamos siguiendo para hoy. Y hemos cantado 3 canciones, una que no sabíamos mucho: a ti, oh Señor, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. Cantamos el 62, eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación. Y deleítate a sí mismo en el Señor y confía en Él concederá las peticiones de tu corazón. Cantamos, dilo a Cristo, confía en Cristo, o fía en Cristo, dice, mira a Cristo. Y cantamos una canción que es clásica, que es tu fidelidad, ¿no? Oh Dios eterno, tu misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos cantando eso y uno está como en ese momento, como en esa particular frecuencia. Y de pronto ustedes leyeron la declaración del amor de Dios. Y puse un texto, eso está en la Biblia. Dice, ¿hasta cuándo, Señor? Estarás siempre airado. Estallará como el fuego de tu celo. Descargarás tu ira sobre el pueblo que te ignora, sobre los reinos que no invocan tu nombre. Y la canción que dejé para que cantáramos reforzando eso es: busca a Dios, entre tanto tengas tiempo. Busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá, es tarde ya. Busca a Dios. ¿Notan un tanto la diferencia? ¿Tantito? Es un tantito. No, perdón, es mucho. Ya, por eso, la pregunta para responder hoy es: Dios nos llama, nos invita, nos convoca. Jesús, su Hijo, nos invita y nos convoca a confiar en Dios. ¿Ya? A confiar en Dios. La confianza es un acto maravilloso del ser humano en el que deposita su amor, su verdad y todo en otra persona, en este caso en Dios. Y en ese sentido, mis queridos hermanos, lo que hace ese hombre o esa mujer es: pongo mi vida en tus manos. Y usted dice, ¿así, tanto así? Pero por supuesto, hermanos, por supuesto que sí. Cuando uno dice confío en Dios, lo que yo estoy diciendo es: me pongo en tus manos, a tu disposición, en tu discreción. Por eso es tan importante preguntarnos: si voy a confiar en Dios, tengo que preguntar, ¿en cuál Dios? Creo que les he demostrado bíblicamente que hay claras diferencias entre un Dios ya construido a partir del miedo, del celo, de la rabia, de la venganza, y un Dios traído, recobrado, renovado, bendecido y advertido por Jesús, el Hijo de Dios, que fue enviado para eso, específicamente para eso. Entonces nosotros necesitamos preguntarnos si queremos confiar en Dios, porque eso significa depositarnos en Él. Pero eso es tan complicado, la confianza en los seres humanos, hermano. O sea, cuando uno confía en una persona, está entregando su ser, y eso es un riesgo, por Dios. Eso es un riesgo. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que el otro falte? ¿Qué tal que el otro falte a su confianza? Le falle, le decepcione. ¿Les ha pasado? Pues claro. Voy a contarles una historia. Es una historia de la vida real, ¿ya? Como en las novelas, pero de la vida real. 2 amigas, de esas amigas que se crían juntas, estudian juntas, van al jardín juntas, al preescolar juntas,
Los papás son amigos, entonces, ay, que las niñas siguen, se fueron a la primaria, en la primaria juntas. Entonces los padres, esas niñas se aman, no les podemos hacer ese daño, en el colegio juntas, en el mismo colegio juntas, siempre juntas. ¿Va a la universidad? Bueno, hay un poquito de diferencia porque una quiso estudiar una cosa, la otra quiso estudiar otra, pero en la misma universidad, entonces se veían toda la vida juntas, hermanos. Cada una tenía a su novio, afortunadamente no se enamoraron del mismo, eso fue una cosa importante. Normalmente se enamoran del mismo, entonces terminan odiándose. Y las dos eran muy interesantes porque eran muy brillantes, muy bonitas las dos, pero bueno, cada una ya. Pero una de ellas le fue un poco mal en el matrimonio y se divorció, se separó de su esposo. La otra seguía con su matrimonio, aunque se contaban cosas, pues son amigas de toda la vida, se contaban cosas y eso. En una situación puntual, ya estamos hablando de los 28, 29 años, en medio de una situación puntual, una conversación muy profunda, con un vinito de por medio, una de ellas le dice, amiga, amiguis, yo quiero contarte una cosa que yo no le contaba a nadie. Y entonces ella dice, ¿en serio? ¿Tú, algo que no me has contado? ¿Tú me cuentas todo? Dice, no, pero eso sí no se lo había contado. Pero hoy se lo voy a contar, a mí no aguanto más. Nadie más lo sabe, solo lo sabrás tú. Un secreto de una persona cuando está de dos ya baila. Entonces ella le dice, mi hijo fulano de tal no es de, el esposo no es de fulano de tal. Y la otra abre los ojos, ¡ah! ¿En serio, amiga? Sí. ¿Y qué pasó? No, tuvo un problema. Y le contó pues el afer y y pues quedé embarazada y pues bueno, hablemos como se habla, ¿no? Y se lo metí a mi esposo. Pues él lo ama, él lo quiere mucho y Ya. Me estoy demorando en esto para que ustedes vean el poder de la confianza, pero el riesgo en la confianza. Entonces la amiga, ay amiga, en serio, bueno, y pues lo mismo, ¿no? Se terminaron de tomar la botella y cada una se fue y no pasó nada. Unos dos años y medio después, por una situación de verdad necia, una cosa que no era tan importante, las dos discutieron. Pues se agarraron a pelear durísimo, discutieron. Hubieran podido arreglar el tema, pero discutieron muy fuerte. Y una le dijo a la otra, yo no quiero ser más tu amiga. Entonces la otra se ofendió mucho y se fue. Y ya, no pasó nada. Entonces, es un silencio total, ya no son amigas, estamos hablando de amigas, ya saben, de preescolar, ¿no? Y un día cualquiera, el esposo de la señora que estamos hablando recibió una llamada. Y era esta señora y le dice, mira, fulano de tal, yo no me quiero meter, qué error, a mí no me interesan, pero sería muy bueno que tú revisaras si fulano de tal es hijo tuyo. Era un tipo supremamente estricto, muy rígido, y ellos ya tenían sus problemas. Entonces el Señor entró en pánico, en rabia, en fastidio, y se llevó a sus dos hijos y les hizo, a los dos, y les hizo la prueba del ADN. Adivinen, hermanos, tienen una cara ustedes de paz. Así sí les gusta, ese tipo de sermones sí les gusta, ¿no? El chisme les gusta a ustedes. Entonces, el personaje fue a hacer y le entregaron los exámenes. Adivinen, hermanos, ninguno de los hijos era de él. El del primero ya no estaba segura, pero el del segundo sí. Entonces ella no le contó a la amiga lo del primero, pues que ya estaba casi segura que sí era él. Pero ninguno. Pues evidentemente, mis hermanos, podrán imaginar lo que pasó. Ese niño que andaba el uno en los 14 años y el otro andaba en los 11, pues obviamente que habían sido criados con él como padre. El personaje entró en una absoluta rabia, y entonces
la llamó y le dijo: coja a sus hijos, coja sus cosas y váyase de acá, yo no la quiero ver. Y evidentemente eso fue una cosa terrible. La señora estuvo a punto de suicidarse, estuvo unas semanas en clínica de reposo, clínica de esas en una situación supremamente complicada. Estamos hablando de cuando llegó la señora a consultar, pues ya ha pasado todo eso. ¿Sí ven? Cierro la historia solamente para decirles a ustedes que eso es confianza. ¿Sí ven? O sea, la señora, cuando le estaba contando a su amiga del alma, de toda la vida, estaba entregándole su hogar, su futuro, su vida, la credibilidad de su esposo, un montón de cosas, un secreto de vida, es un riesgo muy grande, ¿sí o no? Por eso mucha gente dice: ay, no, yo no confío en nadie. Eso no se puede. Usted necesita confiar en las personas. Seguramente tendrá cuidado, seguramente, pero usted necesita confiar, usted y yo. Cuando hablamos de las personas, pues obviamente hay mucho riesgo ahí. Pero, estamos hablando de cuando confiamos en Dios y también hay mucho riesgo. ¿Por qué, hermanos? Porque usted necesita saber en cuál Dios va a depositar su ser, su vida, su esperanza, su hijo, su hija, su familia, su porvenir. ¿En cuál Dios? Porque está perfectamente claro, mi hermano y mi hermana, que dependiendo del Dios en el que usted crea, pues las cosas se van a dar o no. Porque si usted pone su vida en el Dios vengativo, celoso, castigador, pues obviamente eso será parte de su relación con Él. Y entonces cuando usted falle, no encontrará un Dios misericordioso que quiere acompañarlo o acompañarla en medio de su dificultad, de su error, de su pecado, si usted quiere. Encontrará un Dios muy bravo que lo va a juzgar y lo va a castigar, que lo va a hacer sentir muy culpable y que va a cerrar las puertas. ¿Ya? Y nosotros cantamos cosas como esas. Y la Biblia dice claramente que el Señor no cierra las puertas nunca a nadie. Que no importa donde usted esté y de donde venga, el Señor siempre tiene los brazos de amor abiertos para usted y para mí. El Dios de Jesús. Por eso estoy hablando cuál Dios y en cuál Dios va a confiar usted. ¿En cuál Dios voy a confiar yo? No es fácil, hermanos, no es fácil. Claro que no es fácil, pero usted claramente si puede decir aquí: Señor, ¿hasta cuándo estarás airado? Pues yo no voy a hacer esa oración. Yo nunca creeré que el Señor, mi Dios, mi Padre, está airado conmigo. No importa lo que yo esté haciendo o lo que yo haya hecho. No importa mis dificultades, mis problemas. No encontraré nunca, cuando yo busco a Dios, no encontraré a un Dios que está embejucado conmigo. No, hermanos. Ese no fue el Señor, el Dios que me enseñó Jesús. El Dios que me enseñó Jesús es el Dios al que el Hijo le pide la herencia, se va de la casa muy arrogante, se mete en cualquier cantidad de cosas terribles, se arruina, humilla, enoja a su hermano, enoja al mundo y humilla al Padre. Y cuando ya no tiene absolutamente nada y en medio del muladar de los marranos en los que está, regresa al Padre. Aquí estamos hablando de cuál Dios. Porque el Dios celoso, vengador, castigador, no fue el Dios que encontró el Hijo pródigo. Léanlo. Encontré un Dios de amor que miraba todos los días al camino, en profundo amor, a ver a qué horas aparecía su amado Hijo. Y cuando su amado Hijo llegó totalmente miserable, arruinado, empobrecido, oliendo a maluco, cochino, hediondo, a marrano, ese Padre lo abrazó, lo besó
y le dijo: vuelve a casa, cámbiate hijo, hueles muy a feo, pónganle una capa, pónganle el anillo, maten al becerro y celebremos la vida, porque mi hijo, que ya no estaba, que estaba muerto, ha vuelto, ha vivido, está ahora con nosotros. Ese es el Dios en el que yo creo. Esperaría que ese sea el Dios en el que usted cree, en el que tendríamos la bendición de saber que a pesar de nosotros, siendo tan imperfectos y tan complejos, tenemos a un Dios que nos ama, que nos cuida. Y por eso es tan importante revisar esto. Es en dónde está puesta mi confianza, en cuál Dios está puesta mi confianza, en dónde está puesta mi vida. Claro, hermanos, por supuesto que no funciona. Si traemos un niño aquí para bautizarlo y usted lo va a poner en manos de un Dios vengativo, grosero, exigente, arrollador, celoso, no, mejor que esté usted con él. No lo bautice. ¿Para qué? O sea, es mejor que esté en sus brazos. Probablemente tenga más misericordia usted de su hijo que ese Dios del suyo. No le recomiendo que lo bautice ni lo consagre. No. Pero si estamos hablando de ese Dios que nos mostró a Jesús a través de las parábolas y que nos dijo: a eso vine, a mostrarles al Padre, al verdadero Dios que ustedes olvidaron, que ustedes alienaron, dejaron a un lado, malinterpretaron. No estamos hablando a ese Dios. Por todo mi corazón y con todo mi ser pongo en sus manos a mi hijo, porque sé que siempre estará con él, porque siempre sé que lo amará más que yo, lo cuidará más que yo, lo orientará mejor que yo, lo protegerá muchísimo mejor que yo, estará tan totalmente seguro, mucho más que en mis manos y bajo mi dirección. Por eso es importante saber en cuál Dios usted está confiando. Pero permítanme, por favor, plantearles otra cosa que también es importante. ¿Saben? También es importante revisar y fundamental en cuál Dios estoy confiando para efectos de mis oraciones y para efectos de lo que pase con otras personas. Me explico. Es que cuando yo confío en un Dios que es tremendamente, que se aira, como dice aquí el texto, que se pone muy bravo, que es intolerante, claro, cuando yo confío en ese Dios y alguien me hace a mí daño, o a usted, entonces usted, como confía en ese Dios, ¿cuál es su oración? ¿Cuál es su oración? Pues esta. Ya, Señor, ¿hasta cuándo? Descarga tu ira sobre los pueblos que te ignoran, sobre los reinos que no te buscan. Ponle la mano, Señor. Acábalo, Señor. ¿Viste lo que me hizo fulano de tal? ¿Viste? ¿O vistes? Por favor, Señor, que yo vea. Hermanos, ese es el Jonás de los primeros capítulos. Jonás predica a juro, a regañadiente, de mala gana, y dice la Biblia, eso lo leímos hace 20 días, se retira Jonás así para ver a su Dios castigador, aunque él dice: ese Dios no, el que yo quiero es el Dios que está en otras partes de la escritura que él conocía. Y empieza a mirar, y no pasa nada. Entonces Jonás dice: sí ve, yo sabía, usted es muy bueno, usted no va a hacer nada. Se puso muy bravo. Entonces ahí fue cuando el sol le empezó a caer sobre la cabeza y estaba muy molesto, muy bravo, deseando morirse. ¿Qué sentido tiene esto?
vengo acá a predicar para ver, para disfrutar cómo se acaba con fuego el cielo sobre estos malditos de Nínive, y resulta que Dios los perdona, los ama. De un momento a otro, en medio de esa cuestión, se lo estoy diciendo lo que ustedes han leído en la Biblia, aparece una calabacera, un arbolito que crece muy rápido, muy rápido, muy rápido, y se extiende, se abre y pone sombra sobre la calva de Jonás. Y Jonás siente ese alivio, ese calorcito, ese sombrita, ese frío tan rico, y él, ay, qué bueno, ya estaba muy molesto, pero esa calabacera estaba dándole una sombra tan deliciosa. Y de pronto, cuando él se está sintiendo muy bien, el Señor envía una plaga, pero así rapidito, sobre la calabacera, y se la traga en menos de nada, y se muere la calabacera. Y otra vez este personaje entra en ira, y Dios se acerca y le dice: Jonás, ¿qué te pasa, hijo? Así como habla Dios, el Dios de Jesús con nosotros. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué tienes? Y entonces él dice: Señor, ¿cómo que tengo? ¿Estás triste por tu calabacera? Hasta la muerte, Señor. ¿Cómo? Hasta la muerte. Y entonces, ¿te estás triste por tu calabacera? ¿En serio? Sí, Señor, muy triste. Bueno, tú estás triste por una calabacera en la que tú no pusiste nada. Yo fui el que te la sembré, ella creció, yo fui el que te la todo. Tú no hiciste nada por esa calabacera y estás triste porque se murió. Ahora no me voy a poner yo triste por un pueblo que yo amo, que yo crié, que yo cuidé, y todos los animales. ¿Se acuerdan? O sea, el Señor estaba diciendo: esa es una creación mía. En eso yo puse. O sea, en serio, si tú entiendes que estás triste por una calabacera que no era ni tuya y no pusiste nada, ahora yo no voy a estar triste por un pueblo que necesitaba el mensaje, y al arrepentirse, claro que los perdoné. ¿Ven que es diferente? ¿Ven que es diferente? Necesitamos entender esto, mis hermanos. ¿En cuál Dios está confiando usted? De verdad, organice eso, porque yo no sé si estamos alabando al mismo Dios acá. Se supone que es el Dios de Jesús, porque somos una iglesia cristiana, ¿no? De la cristiandad, del mensaje de Jesús, del evangelio. Es un Dios. Y esta es nuestra última parte, nuestro último sermón sobre confiar en Dios. ¿Cuál Dios? Necesitamos confiar no solamente en nuestra vida, mis hermanos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro futuro, nuestro presente, en ese Dios. Señor, tú lo sabes todo. Aquí estoy en tus manos, Señor. Haz lo que quieras conmigo. Cuando el Señor está en las manos del Señor, mi vida, y cuando yo confío en ese Dios maravilloso y pasa algo con mi hermano, claro, como yo ya sé cómo es Dios, yo no puedo decirle al Señor: castígalo, acábalo. No, ojalá que se muera, ojalá que… No, porque pues como yo sé que ese Dios es maravillosamente misericordioso, como lo es conmigo, lo será con él, lo será con ella, lo bendecirá, lo amará. Y que si pasa algo feo con ella es porque simplemente esa persona hizo tantas cosas que las consecuencias de sus decisiones pues cayeron sobre ella. No tenía nada que ver Dios. Eso es el problema, hermanos, que hay gente que ve, Dios lo castigó, ve, Dios le puso la mano. No, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Necesitamos entender esto, sí, claro, pero con todo nuestro corazón. Entonces terminamos diciendo: ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Qué es lo que sucede? ¿En cuál Dios confiamos? Y ya, el evangelio, el proverbio. Confía plenamente en el Señor. No te confíes en tu inteligencia. Cuenta con Él en todo lo que es tu vida, todos tus caminos es tu vida. Y Él dirigirá, el Señor dirigirá, te guiará por sus senderos. O sea, es una cosa maravillosa. Ese Dios me está guiando, me está acompañando. Tengo la tranquilidad de que no estoy solo, de que Él va conmigo, en amor, en bendición, en bondad, en protección, en provisión. Y luego en el Nuevo Testamento hay una cosa
interesantísima que rápidamente la quiero plantear para ustedes, porque es una historia muy curiosa, que tiene un montón de preguntas, pero esas preguntas raras no las vamos a responder aquí por falta de tiempo. Cuando en la mañana siguiente pasaron, dice la Biblia, junto a la higuera, vieron que la higuera se había secado. Entonces Pedro, que era el preguntón, recordando lo que sucedió el día anterior, dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Qué fue lo que pasó el día anterior? Bueno, tenían hambre, Jesús y sus discípulos tenían hambre. Entonces Jesús se fue y se acercó con los discípulos a una higuera. Era tiempo de cosecha. Se esperaba que tuviera frutos. Y entonces no encontraron ni un higo. Entonces Jesús, dice el texto, maldijo a la higuera. A ver, hermanos, maldijo a la higuera. Lo que el Señor claramente dijo, el texto está en que el Señor vio a la higuera y dijo: no está dando fruto. ¿Y qué pasa con lo que no da fruto? Eso está en la Biblia, eso está en otra parábola. Pues será cortado y echado al fuego. Así dice la Biblia, eso está en el Evangelio. Entonces no tenía que ver con una maldición del Señor. O sea, maldita hoguera, desgraciada higuera, no me entregaste fruto, estoy muy enojado contigo, muérete. No. Porque todo árbol que dé buen fruto prosperará, pero el que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Para que sirva para calentar, para cocinar. ¿Me hago entender? No es una maldición de te declaro decreto. No, hermanos, en serio, hay que leer la Biblia bien, por Dios. Con la iluminación del Espíritu es interesante poder entender los textos. Así que cuando pasa, efectivamente, la higuera estaba seca, lista para la candela. Y a Pedro le pareció muy raro y él dijo: pero ¿qué es lo raro? No es problema. Y entonces el Señor aparece con la lección, una lección bellísima. Entonces él dijo: ustedes deben tener fe. Mejor dicho, les traduzco: deben confiar en Dios. Versículo 22. Deben confiar en Dios. Y hace una cosa espectacular el Señor. Y Él dice: les voy a decir una cosa, yo les aseguro que si ustedes creen en Dios y le dicen a este monte: quítese de ahí y arrójese al mar, y lo dicen sin vacilar, o sea, confiando, creyendo en Dios, de todo corazón, que eso va a pasar, lo obtendrán. ¿Qué piensan ustedes cuando leen un texto como este? Díganme la verdad, ¿no? O sea, entonces yo no tengo nada de fe. O sea, él dice: solamente si creen de todo corazón y oran, pues eso va a pasar. O sea, Señor, que Monserrate no, Guadalupe está más alta, para más fe. Señor, que Guadalupe se quite de ahí y se pase a, no sé, a otra parte, Señor. Y hago así fuerza. Lo que dice la Biblia es que si yo hago esa oración, literalmente dice la Biblia, eso tiene que pasar. Si lo hago con fe, eso tiene que pasar. ¿Qué creen ustedes? Tú dices: no, pastor, nadie tiene fe, o sea, estamos fregados, porque, o sea, no, hermanos, vengan, les digo, ya les voy para cerrar, en serio. Por eso les digo que obtendréis todo lo que pedáis en oración si tenéis fe, y no, si tenéis fe que vas a recibirlo. Y cuando estéis orando, eso no. Entonces, la primera cosa, el primer momento es: ¿confías en el Señor? Sí. Y ustedes dicen: venga, paz, pero no nos deje ahí, venga, en serio, ¿uno puede orar para que un monte se quite y se ponga en otro lado? Yo pregunto: ¿usted oraría por eso? ¿Para qué? O sea,
Claro que es una metáfora, por Dios, hermanos, es una metáfora, es una metáfora. Eso lo entendieron perfectamente los discípulos. O sea, los discípulos digo, claramente no están diciendo que este monte se vaya para allá. Está diciendo que una situación que es absolutamente difícil, como mover esa montaña, en una situación puntual de mi vida, si yo oro creyendo, esa montaña de problema, de situación, de angustia, de dolor, de persecución, de riesgo de muerte, de un montón de cosas, se va a quitar. ¿No les ha pasado? Ay, pues claro que sí, hermanos. Usted, señorita, tuvo una montaña de esas, señorita Luisa Fernanda. Usted, señorita Luz, tuvo esa montaña. Usted, señorita Esther, también la tuvo. De los que conozco los testimonios. Usted, señorita, bueno, señora Rita. Usted, señor Omar. A ver, no se hagan. Montañas absolutamente enormes que nadie podía mover. Creyeron, no solamente usted, sino los que oraron con usted. Y claramente Dios las movió. Si confían en el Dios de amor, de misericordia, todo lo que oramos en la bendición suya se hará. Aquí no está Pacho ni Ana. Pronóstico absolutamente cero. Todo el que entra por ese delito se va a la cárcel y punto. Y si la declaración es de un menor de edad y de 5 años, se va para la cárcel. Oramos. Y después de audiencia, a la calle, a la casa, con su familia. ¿Eso no era una montaña? No, mi hermano, eso era el Himalaya. Eso era el Himalaya. Ustedes y yo hemos orado para que se muevan montañas y se han movido. ¿Quieren reforzar más esa oración? ¿Quieren que se den esos milagros más espectaculares de movimientos absolutamente maravillosos del Señor? Él dice, no olvides que una de las más grandes montañas es tu rencor y tu falta de perdón. Deja que el Señor siga obrando en tu vida mientras perdonas, porque tal vez la primera oración es: quita esa montaña de amargura y de rencor contra fulano y fulana que no me deja seguir hablando contigo. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Confiar en ti es maravilloso. Y saber que confiamos en el Dios de nuestro hermoso Maestro y Salvador, el Dios de amor, de paz, de misericordia, de bondad, el Dios en el que podemos confiar tan claramente que al orar a Él, las montañas se pueden quitar y tirar en el mar. En ese mar que representa el misterio del cementerio de montones de tristezas, de dolores, de faltas, de pecado, de angustia, de pesar. Gracias, Señor, por recordarnos el Dios que eres y que quieres ser para nosotros, por enviarnos a Jesús a recordarnos quién eres tú. Por Jesús nuestro Señor oramos. Amén.